es grande. Porque Dios, mi amado, en medio de tantas cosas que muchas veces suceden, como veníamos hablando, ¿quién se acuerda que veníamos hablando? ¿De qué hablábamos? Sacrificios. Amén. Cuando había sacrificio y amábamos lo que de alguna forma el Señor nos ha demandado, podemos ver la mano de Dios. Pero cuando valorizamos esos sacrificios que hacemos, porque le damos el valor a las cosas que Dios ha demandado de nosotros, vamos a ver respuesta, vamos a ver la respuesta que Dios tiene para nosotros. Amén. Yo pensaba en esta palabra en estos días y en lo que el Señor nos ministraba a través de esta palabra, el sacrificio. Que muchos queremos lograr cosas, pero no queremos sacrificios. Que muchos queremos ver la mano de Dios manifestarse, pero no queremos hacer ningún sacrificio. Y recuerde que el sacrificio de la cruz ya lo hizo Jesús y hizo el mayor sacrificio, que es traer salvación. Pero los sacrificios de ponerle valor a las cosas de Dios, ponerle valor a lo que el Señor muchas veces nos entrega en nuestras manos, ponerle valor a que un día te levantás y de repente lees la palabra y el Señor te está instruyendo en su palabra, te está dando una directiva y vos cerrás la Biblia y de repente el Señor te estaba hablando del perdón, supongamos. Y te hablaba del perdón en esa palabra y te decía que perdonaras, y vos quizás estabas pasando una situación en cuanto a la falta de perdón. Y vos leías la palabra y el Señor te estaba hablando en esa palabra. Y vos cerraste la palabra y no tomaste esa palabra y no hiciste nada. Entonces eso es no ponerle valor a lo que Dios te está ministrando. Cuando Dios te ministra, cuando Dios te habla, cuando Dios te da oportunidades y vos no le pones valor a eso, no vas a poder encontrar una respuesta a las cosas que el Señor te está direccionando. Amén. ¿Se entiende lo que le digo? Darle valor a las cosas que el Señor nos habla, que el Señor nos ministra, que el Señor trabaja con nosotros. Eso es que podamos entender que el Señor puede acelerar aún las cosas que nosotros por años no hicimos ni logramos. Y en un día Dios puede hacer algo tremendo en nuestra vida. Si me alcanzan el celular, por favor. En un día el Señor puede hacer algo tremendo en nosotros. ¿Usted me está escuchando? En un día le estoy diciendo que el Señor puede hacer algo tremendo en su vida. Como lo hizo con Mayra. Antes de entrar a la operación, vuelven a hacer la ecografía, el médico no entendía nada y dice, pero no encuentro nada, está sana, tu deformidad que había en el riñón tampoco está más, algo ha sucedido. Y ella le dijo, es que mi Dios me ha sanado. Amén. Entonces, en una hora, en un minuto, en un segundo, ¿en qué momento? Ella no sabe cuándo fue que el Señor puso su mano, pero está segurísima que un día el Señor tocó e hizo el milagro. El tema es cuánto nosotros podemos creerle a Dios que Dios puede hacer algo en nuestras vidas. Y depende de eso muchas veces que nosotros le demos el valor a lo que Dios puede hacer en nosotros. Si Dios quiere hacer hoy un milagro en tu vida y le crees al Señor a la palabra, solamente tienes que creer y el Señor lo hará. Y luego tú testificarás de ese milagro que el Señor hizo. Eso es darle valor. Eso es darle valor a lo que Dios hace en nuestras vidas. Porque el valor de la cruz te trajo salvación y te trajo sanidad. Y hoy nosotros como creyentes, como cristianos, podemos servir a Dios, podemos estar ministerialmente involucrados, podemos ver cosas gloriosas. Pero si no fuera así, que estuviésemos involucrados ministerialmente y fuésemos uno que asiste a la iglesia, que viene y escucha la palabra, el Señor puede hacer cosas gloriosas en tu vida si realmente le crees a la palabra y crees que el Dios es un Dios de milagros. Amén. Un Dios que nos da oportunidades y un Dios que puede obrar en nosotros de manera tan sencilla, pero tan sobrenatural,
que de un día para el otro las cosas pueden cambiar. Amén. El tema es si cada uno de nosotros nos estamos dando cuenta de ese valor del sacrificio, y si nos estamos dando cuenta del sacrificio que podemos hacer aún en la tierra, creyéndole a Dios de lo que Él muchas veces nos demanda y nosotros no lo hacemos. Yo dije vez pasada, si Dios te pide un tiempo de oración, 1 hora de oración en tu habitación, y tú no te sacrificas ese tiempo para dárselo a Dios, como hablaba Elba al principio de la ofrenda, y hablaba lo que significa la ofrenda. Ofrendarle al Señor 1 hora de tu tiempo para orar, tú estás sacrificando tu tiempo y estás invirtiendo en la oración y buscando de Dios y compenetrándote con su presencia. Pero ese sacrificio tiene un valor para el Señor glorioso, que tú vas a comprobar cosas tremendas, que tú vas a comprobar que el Espíritu Santo se va a meter en tu habitación, que tú vas a comprobar que el poder de tu oración por tu familia, el Señor traerá una respuesta. El tema es cuánto sacrificio queremos hacer escuchando la voz de Dios y siendo obedientes sobre esta tierra. Y ahí están los secretos que compartimos y decimos, quiero escuchar la voz de Dios. Y cuando Dios te habla y tú no lo haces, tú le sigues preguntando a Dios, Señor, ¿y cuándo me vas a hablar? ¿Y cuándo, Señor, me vas a ministrar? Y el problema es que Dios debe decir del cielo, me imagino yo, mi amado, porque también me ha pasado a mí, que Dios dirá, pero ¿para qué te voy a hablar de nuevo si lo que yo te dije que hicieras no lo hiciste? Entonces ¿quieres que yo te vuelva a hablar si cuando te hablo no obedeces? Y quieres una respuesta a algo que yo ya te la di, pero tú no hiciste nada. Entonces, ¿cómo piensas otra vez que el Señor en su gran misericordia te vuelve a hablar y tú no vuelves a hacer nada? Porque no quieres pagar ningún precio, porque no quieres hacer nada, pero quieres que las cosas cambien. Entonces, sacrificio, mi amado, cuando hay sacrificio, hay provisiones de Dios que son inagotables. Amén. Y yo siempre le digo, mi amado, todo lo que conquistemos y todo lo que busquemos sobre esta tierra siempre tendrá un sacrificio. Siempre habrá un sacrificio de parte de nuestra vida para alcanzar y lograr algo. Siempre lo habrá. Entonces, debemos pensar que en los días que estamos viviendo y en los días que vendrán, nosotros debemos ser esforzados, debemos sacrificarnos, debemos escuchar la voz de Dios, debemos caminar, debemos esforzarnos diariamente, y el Señor verá nuestro sacrificio, y el Señor verá nuestro esfuerzo, y el Señor traerá una respuesta. Muchas veces damos ese sacrificio en nuestro trabajo, nos esforzamos, le demostramos al patrón, al jefe, todos los sacrificios que hacemos para que el negocio vaya bien, o a veces los que tienen el negocio personal se sacrifican un montón, y está bien. Pero, mi amado, si usted podría entender, y si podemos entender que esos sacrificios también puesto en las manos de Dios tiene resultados diferentes, realmente avanzaríamos o avanzaría cada uno de manera diferente, porque está dependiendo de Dios y le está creyendo a Dios, a la palabra. Amén. Fíjese lo que dice Primera de Reyes, capítulo 17:1. Dice que en aquellos días el profeta Elías, tisbita, que era de moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Él estaba declarando algo y diciendo en aquellos días como profeta de Dios, porque el pueblo del Señor, mi amado, estaba mal, porque el rey Acab lo había llevado y los había hecho errar, los había metido en problemas al pueblo de Israel. Entonces dice la palabra que este profeta, y este profeta genuino, estaba exhortando al rey Acab y estaba exhortando al pueblo de Israel, diciendo estas palabras:
en cuya presencia estoy, dijo él con autoridad, dijo, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Amén. O sea, él como hombre de Dios estaba declarando una palabra. Diga conmigo, declarando una palabra. Y la palabra de Dios tiene autoridad. Y lo que Dios habla y lo que Dios nos ministra tiene autoridad. Y dice que él como profeta, él estaba declarando esa palabra y estaba diciendo, de cierto os digo, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y esa palabra se la estaba poniendo Dios en su boca, porque le estaba llamando la atención al pueblo de Dios, le estaba llamando la atención al rey Acab. Pero mire, yo leo la palabra y el profeta Elías, él estaba declarando una palabra y a la vez estaba siendo parte de esa palabra, porque él estaba en la tierra y él estaba siendo parte de esa palabra y parte de ese suceso, de las cosas que iban a pasar. Él estaba pagando el sacrificio de servirle a Dios y estaba declarando una palabra que iba a traer cumplimiento sobre la tierra y que él también iba a ser parte de esa palabra, de ese suceso que vendría sobre la tierra. Amén. ¿Qué le quiero decir con esto? Que cuando hay palabras de Dios para nuestras vidas, que cuando el Señor nos puede meter en circunstancias aún difíciles, yo le quiero decir que por más que seamos de esa parte de esa palabra y aún difícil, de una situación difícil, si Dios está interviniendo en nuestras vidas, aún en un momento difícil, usted y yo veremos la mano de Dios sobre nuestras vidas. Amén. ¿Qué le quiero decir? Que en esta tierra, amados, vamos a tener momentos difíciles y vamos a tener momentos de sufrimiento y vamos a ser parte de cosas en esta tierra que nos van a llegar a meter dentro de ese compromiso, como estaba pasando Elías. Elías estaba declarando una palabra y él estaba exhortando al pueblo de Dios y estaba llevándole esa palabra diciendo, los días que vienen no va a llover sobre la tierra. Pero él estaba también incluido en eso. ¿Qué le quiero decir, amado? Que hay cosas que Dios va a aún permitir sobre nuestras vidas, que vamos a ser parte de esos procesos, que vamos a ser parte de esos momentos difíciles, que vamos a ser parte quizás de esas escaseces. Pero yo le quiero decir algo que siempre he aprendido y que sigo aprendiendo. En el momento de la mayor escasez, en el momento de los mayores problemas, en el momento donde todo parece tan cuesta arriba, donde todo está tan difícil, cuando alguien le cree a la palabra y confía en Dios, entonces la gloria de Dios se va a manifestar en esa gente que le cree a Dios. Amén. ¿Está acá esta noche? Porque si hay cosa, mi amado, más linda que nos pueda suceder, aunque pareciera tan difícil, es que Dios se manifiesta y su gloria se manifiesta en medio de los momentos más difíciles que podamos estar pasando. Él estaba declarando que la sequía venía. Por eso muchas veces el sacrificio del servicio de lo que estaba haciendo el profeta Elías. Primera Reyes 17:2 dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Dios le estaba diciendo a Elías, vete y quédate en ese arroyo, escóndete en ese lugar, yo ahí te voy a proteger. En medio de la nada, en medio donde había necesidad, en medio donde iban a suceder cosas. Pero mi amado, cuando Dios interviene y cuando Dios está a favor nuestro, no habrá nada que pueda detener una palabra de Dios sobre nuestra vida. No habrá nada que el ser humano pueda interponerse para que Dios traiga cumplimiento a una palabra. El tema es
que cada uno de nosotros podamos comprender que si el Señor nos está involucrando, si el Señor nos está metiendo, si el Señor en tu trabajo te da una directiva y eres parte de una situación difícil, pero el Señor te ha hablado y el Señor te ha ministrado y usted ve que la cosa está muy complicada, está muy difícil, pero tiene una palabra, yo le puedo asegurar que el pagar el sacrificio de ciertas cosas donde el Señor nos puede estar metiendo, nos puede estar involucrando, pero sabemos que Dios está con nosotros, usted se tiene que arremangar y prepararse porque Dios le va a responder. Amén. Y ahí estaba, dice Elías, ¿a dónde fue? Al donde el Señor lo mandó, le dijo, escóndete en el arroyo de Querid que está frente al Jordán, y beberás del arroyo, dice, y yo he mandado los cuervos que te den allí de comer. ¿Qué había mandado? Dice, a los cuervos para que le den de comer, en el lugar donde nadie se podía llegar a imaginar que sucediera algo. Dios le estaba diciendo, tú ve a ese lugar, porque yo ahí enviaré a los cuervos que te den de comer. Ahí yo los enviaré para que te den de comer. Amén. Elías podría haber dicho, Señor, pero me estás mandando a un lugar donde la verdad que no sé qué puede pasar. Y muchas veces nosotros nos preguntamos si en medio de tales situaciones puede llegar a ser que Dios esté. Y nos preguntamos si en medio de la escasez espiritual, aún en la escasez material que puede llegar podemos llegar a pasar, si Dios sigue estando. Yo quiero decirle, amados, que justamente Elías estaba pagando el precio del servicio y el sacrificio de servirle a Dios y de anunciar la palabra y exhortar al pueblo de Israel de que no llovería sobre la tierra, de que habría hambruna sobre la tierra, y él estaba involucrado. Pero ¿sabe qué era lo más lindo de esto? Es que la palabra de Dios estaba en la boca de Elías. Y por más que sucediera lo que sucediera, en medio de esa sequía Dios le estaba diciendo, tú ve a ese lugar, querido Elías, escóndete en ese lugar, porque ahí los cuervos te van a dar de comer, ahí los cuervos te van a llevar el alimento. Mi amado, no te preguntes muchas veces de dónde Dios va a traer, de dónde Dios va a hacer, de dónde Dios va a proveer, de dónde Dios va a responder. No te preguntes eso, sino solamente obedece a la voz de Dios, camina, muévete y Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Pero para comprobar eso, mi amado, cada uno de nosotros debemos movernos en fe y ahí Dios traerá una respuesta. Amén. El tema es quién es el que se anima a moverse en los tiempos difíciles, a tomar decisiones en momentos difíciles, a creerle más a la palabra que a la sequía de un arroyo, a creerle más a la palabra que a quien en ese lugar no había para comprar ni vender nada, sino que él estaba solo. Pero Dios le dijo, no te preocupes, Elías, yo voy a ser tu proveedor en medio de la situación, yo voy a ser el que me voy a encargar de ti en medio de la cosa que estás viviendo. Porque yo te respaldo. Si yo te di la palabra, yo te voy a respaldar. Si yo te di la capacidad, te doté de ser un profeta mío, yo voy a estar a tu lado. Yo voy a estar ahí a tu lado respaldándote. Amén. Entonces, yo no sé si usted en esta noche está tomando la palabra y está creyendo lo que le digo. Pero yo la leía y decía, Señor, gracias, porque yo entiendo algo, que en medio de las situaciones más difíciles yo veré tu gloria una y otra vez. En medio de los momentos de escasez, yo veré tu gloria. En medio del momento difícil que estamos viviendo Argentina, mi amado, son los mejores momentos para que la gloria de Dios se manifieste sobre la tierra de Argentina, porque dependemos de Dios. Elías estaba exhortando al pueblo, a la nación de Israel, pero sin embargo, el Dios proveedor estaba con él, y el Dios que no le iba a hacer faltar nada estaba con
con Él. Si usted tiene el mismo Dios y el mismo Dios que le estoy predicando, le puedo asegurar que por más que pase lo que pase, Dios le va a estar respondiendo y Dios le va a estar dando palabra para que usted salga en victoria. De lo contrario, mi amado, estaremos negando la fe del Dios Todopoderoso sobre la tierra, porque ese Dios de Elías es el Dios de este tiempo y será el Dios de los días que vienen. Y cuando lo tenemos todo, mi amado, es fácil. Es fácil levantar las manos, darle gloria a Dios, aplaudir, darle gracias a Dios al vecino. No, porque esto, porque lo otro está espectacular y está buenísimo. Pero los momentos difíciles de cada hombre, de cada mujer, son donde debemos apoyarnos en Dios de manera de creerle a la palabra y de lo que Dios puede hacer. Y cuando te está yendo muy bien, como siempre digo, sígale creyendo a Dios para que le vaya muy, pero muy o requete bien. Nunca se desprenda de la mano de Dios. Y Elías el profeta tenía palabra de Dios. Y él dice la palabra, entonces dijo, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. ¿Qué hizo? Y él fue, dice, conforme a lo que Dios le dijo. Él se movió en obediencia, y la obediencia es sinónimo de fe. Aunque yo no esté viendo nada, yo le creo a Dios que lo que Él me dijo se va a cumplir. Que lo que Él me habló se va a cumplir. Aunque tú no lo veas, Dios te dice, muévete, muévete, porque cuando estés en el lugar, Dios te va a mostrar que su palabra se cumple con la gente obediente y la gente que le cree a Dios. Amén. La única forma de que usted y yo comprobemos cosas que sean sobrenaturales y que vayan por encima de esta naturaleza terrenal es creyéndole que ese Dios poderoso está de nuestro lado, que Él puede hacer cosas tremendas, que Él puede hacer cosas que otros hombres y otras mujeres no lo podrán comprobar porque no pueden tener la fe y el valor que usted tiene y que usted ha recibido a través de la cruz de Cristo. Por eso dice que fue, hizo conforme a la palabra de Jehová, y pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib que está frente al Jordán. Y los cuervos, dice, le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. La preocupación de Elías no fue, mi amado, qué sucedería. Lo que Elías debía hacer era obedecer a Dios. Y cuando tú obedeces a Dios, se cambian las cosas. Cuando tú obedeces a Dios, no te preocupas por lo que va a suceder. Si tú te preocupas por obedecerle a Dios, la provisión de Dios llegará de donde menos tú crees que va a llegar. Va a llegar la provisión de Dios. Mi amado, en estos días que estuvimos en San Juan, hemos sido bendecidos por nuestros hermanos sanjuaninos, hemos sido honrados por nuestros hermanos sanjuaninos, hemos sido, mi amado, bendecidos. Porque el Señor está al control, porque el Señor ha provisto, porque el Señor ha dado. Pero mi amado, ¿sabe por qué? Porque nosotros pusimos en oración esto y ellos nos están viendo en esta noche, y Federico y Carla, que están a cargo allá como líderes, mi amado, pusimos en oración diciéndole a Dios, Señor, ¿qué es lo que debemos hacer? Al igual que nuestros apóstoles saben de aquel lugar en San Juan. Y es todo un desafío. Es todo un desafío llevar adelante. Pero ¿sabe qué? Nosotros le creemos a la palabra. Le creemos a lo que Dios puede hacer. Le creemos a lo que Dios te puede respaldar. Le podemos creer que en medio de cualquier sequedad va a comenzar a correr un río de agua viva. Un río de su palabra que traerá avivamiento, que traerá sanidad, que traerá gozo, que traerá restauración, que traerá vivencia, que traerá la mano de Dios sobre esa ciudad. Mi amado, pero si tú no te embarcas en las cosas y no
pones en acción el motor, nunca vas a poder ver la mano de Dios. Y como yo le dije al Señor, si tú me llamaste a servir, yo quiero ver tu mano hasta el día que parta de esta tierra, con mi esposa, con mi familia, con el liderazgo de esta casa y con todo aquel que se involucre. Yo le dije a Dios, Señor, yo quiero ver cosas sobrenaturales, yo quiero ver tu mano, yo quiero ver tu poder, yo quiero ver tu gracia, yo quiero ver tu favor, yo quiero ver todo aquello que es y sobrepasa toda dimensión natural. Pero para ver eso, amado, tenés que caminar, tenés que moverte, tenés que accionar, tenés que creer a la palabra, tenés que creer que aunque las montañas se levanten, aunque los enemigos se levanten, aunque las voces vengan, una palabra te va a sostener para caminar, una palabra te va a bendecir, una palabra te va a cambiar, una palabra te va a dimensionar, y toda bendición que te toque será para bendecir. Por eso dice la palabra: y te bendeciré y serás de bendición. Mi amado, lo más hermoso que nos puede pasar como iglesia es que la bendición de Dios nos toque. Pero Dios dice: la bendición que te llega, compártela. La bendición que te toca, siembra. La bendición que viene a tus manos, siembra. La bendición que ha llegado a tu ministerio, entrégalo. Todo lo que el cuerpo de Cristo recibe es para bendecir y para edificar. Si estás en esta noche, lo que Dios te pueda dar será porque te va a elegir para que tú seas un hombre y una mujer de bendición. Amén. Entonces, todos los desiertos que podamos pasar serán esos desiertos que nos van a enseñar, serán esos desiertos que aquel mismo Elías estaba pasando. Pero como él dijo: tengo una palabra que Dios ha hablado, él fue y obedeció a lo que Dios le había mandado hacer. Le mandó ir a ese arroyo, y dice que los cuervos venían y le traían pan y carne de mañana y de tarde. Ahora, mi amado, terrenalmente usted puede pensar: ¿qué puede hacer Dios con usted en la situación en la cual hoy se encuentra? Cada uno no piense eso. Lo que tiene que pensar es agradar a Dios. Y mientras más agrade a Dios, usted más resultados verá. Mientras más busque de Dios, Dios más le va a respaldar. Mientras más usted confíe en Dios y no vea con ojos naturales las luchas, las pruebas que están delante de usted, y le cree a Dios, Dios mandará y traerá resultados que usted nunca esperó que llegaran, porque le creyó a la palabra. Amén. Entonces dice: pasado algunos días, dice, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Pasado algunos días, ¿qué dice? Se secó el arroyo. Se secó el arroyo donde estaba Elías, donde bebía agua y los cuervos le iban a dar de comer. Entonces uno se pregunta ahí en ese momento: ¿y dónde está Dios? Señor, tú me pusiste acá, tú me pusiste en este arroyo, ¿ahora qué pasó? Se secó el arroyo, se secó, no hay más agua, no hay más agua. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasará? Lo que sucede, mi amado, que el Dios que le habló a Elías sigue siendo Dios. Y el Dios que te habló a ti sigue siendo Dios. El Dios que ha permitido sobre mi vida sucesos y cosas que me han pasado sigue siendo Dios. No ha cambiado, Dios sigue siendo Dios. El Dios que me ha llamado, el Dios que llamó a mi familia, el Dios que te llamó a ti, el Dios que está en esta casa, el Dios que te acompaña, el Dios que va contigo por más situación que estés pasando, sigue siendo Dios. En un momento dado, dice la palabra, que se acabó el agua sobre ese arroyo porque ya hacía días que no llovía. ¿Y quién declaró la palabra, amado? ¿Quién la declaró? Elías. Y la declaró porque Dios permitió que la declarara. Pero él estaba involucrado en la situación. Pero cuando se acabó el agua del arroyo y vino la sequía,
mi amado, nuevamente apareció la voz de Dios. ¿Qué apareció? ¿Qué apareció? Escúchame, en esta noche te quiero decir esto: prepárate, porque el Señor no te va a dejar en esa sequía. Viene la voz de Dios a darte una nueva instrucción para que tú puedas encontrarte con una nueva dimensión de fe, con un nuevo tiempo, con un nuevo momento, con una nueva situación. Pero Dios nunca te va a abandonar. Dios nunca te va a dejar en esa situación en la cual estás viviendo. Dios no va a dejarte que tú estés pasando, digamos, un momento de sequía, de desierto, y que su voz no aparezca. Porque aquellos que confían en el Señor, la voz de Dios va a aparecer. La voz de Dios se va a hacer presente. Yo quiero decirte esto, amado y amada, en esta noche: prepárate, porque si estás pasando momentos difíciles y sigues confiando en Dios, el Señor está pronto a traer su voz y a decirte: tranquilo hijo, tranquila hija, porque viene un nuevo momento, viene un nuevo tiempo, viene algo que se va a desprender sobre tu vida, viene algo de parte del Señor. Yo no sé, mi amado, si usted lo puede tomar en esta noche. Esta palabra, hace muchos años atrás, cuando la leí, yo estaba pasando por un proceso, por un momento difícil, de tanto de los que he pasado, pero recordaba esta palabra en este día y me hacía recordar eso. En los momentos donde pareciera que todo se acaba, pero Dios está presente, es un momento donde Dios te dirá: bien, se quedó esto sin agua, estás pasando un momento difícil, estás en una situación difícil. No te preocupes, hijo, no te preocupes, hija, porque ha llegado el momento de hacer algo nuevo. Ha llegado el momento de moverte. Ha llegado el momento de ponerte en acción. Ha llegado el momento de comprobar algo mayor. Ha llegado el momento de que comprendas que si está la escasez delante de tu vida espiritual, aún material y aún cosas que nos pueden suceder, ha llegado el momento de creerle más a la palabra que a la escasez que podamos estar viviendo. Ha llegado el momento de que estemos con las manos esperando, con nuestros oídos abiertos y diciéndole a Dios: Señor, háblame, estoy presto a tu voz, porque sé que no me vas a abandonar, porque sé que no me vas a dejar, porque sé, Señor, que hay algo que se está moviendo a mi favor, hay algo que está viniendo a mi favor. Amén. Entonces, dice la palabra, Primera de Reyes 17:8. ¿Sabe cuál es el mejor lugar correcto para estar? El mejor lugar correcto para estar, mi amado, es obedecerle a Dios. Pero muchos se desesperan y en la desesperación desobedecen a Dios. Y el mejor lugar correcto lo estaba teniendo Elías. Y el mejor lugar correcto era obedecerle a Dios y estar en un momento ahí donde el arroyo se había secado y no había más agua, corriendo su vida en peligro, pero él dependiendo de Dios. Yo quiero decirte, amado, los lugares correctos tienen que ver con hacer la voluntad de Dios y no correr con la desesperación, porque la desesperación te va a llevar a equivocarte, porque la desesperación te va a llevar a confundirte, porque la desesperación te va a llevar a errar. Pero Elías estaba comprendiendo que Dios le estaba hablando y que él debía permanecer donde Dios le había hablado. Y cuando Dios habla, mi amado, Dios te direcciona, y cuando Dios direcciona, Dios te va a llevar al lugar correcto. Cuando Dios direcciona, Dios te direcciona, te va a hacer tomar decisiones correctas. Amén. Entonces dice la palabra, mi amado, Primera de Reyes 17:8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate. ¿Qué le dijo? Levántate. ¿Sabe qué es levantarse? Es salir de la comodidad. Levantarse es salir del confort. Levantarse es
esperar algo nuevo. Levantarse es creerle a Dios. Levantarse es una actitud de decir, no puedo estar creyendo que por más que se haya secado el arroyo, Dios no va a proveer de nuevo. No puedo estar creyéndole más a la sequía del arroyo, que se terminó el agua, que no está lloviendo. No puedo creerle más a eso. Tengo que creerle a la palabra de Dios. Tengo que creerle que Dios me está diciendo, levántate, Elías. Tengo que creerle, amado, a que Dios nos está hablando en esta noche y que Dios te está diciendo, levántate. No te quedes en la angustia, no te quedes en la tristeza, no te quedes en el dolor, no te quedes en el lamento, no te quedes en la opresión, no te quedes con que no hay una respuesta. Dios te está diciendo en esta noche, levántate. Amén. ¿Qué te está diciendo en esta noche? Vamos, ¿qué te está diciendo? Este para gente de fe. ¿Qué te está diciendo? Vamos, dígalo. ¿Qué te está diciendo? Levántate. Y una acción de levantarse es decir, ya no estaré más así, me voy a levantar, voy a salir a pelear, me voy a movilizar, voy a esperar la voz de Dios, voy a hacer lo que Dios me diga que haga, pero no me voy a quedar con la sequedad que puede estar pasando, no me voy a quedar con lo que está sucediendo, me voy a levantar, porque mi Dios es un Dios proveedor, un Dios que va a responder, un Dios que en medio de la situación Él traerá una palabra. Si la quiere comprobar, mi amado, eso es levantarse. Eso es levantarse. También sé de lo que le hablo. ¿O usted cree que yo soy un ángel en la tierra? No, yo soy de carne y hueso, humano, me he equivocado. Y esta palabra me sigue bendiciendo, porque Dios nos quiere llevar a otro nivel. Dios nos quiere llevar a otra dimensión. Y el único que la puede comprobar es creerle a la palabra. Creerle que por más sucesos que podamos estar pasando, Dios nos dice, vamos, levántate, guerrero, levántate, guerrera, cree a la palabra, cree lo que te ha hablado, cree lo que te ha ministrado el corazón, cree, tú no vas a estar en pérdida, tú no vas a estar ahí tirado. Yo no te abandoné, no te he abandonado, te sigo levantando, te sigo dando respuesta. Si te permití que pasaras esto, yo voy a seguir siendo el Dios que he permitido y seguiré siendo el Dios que te voy a llevar. Seré siendo el mismo Dios que te va a llevar a otra dimensión. Y dice la palabra, mi amado, levántate y ve a Sarepta, Sidón, y mora allí. He aquí, dice la palabra, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Qué dice? Dice, levántate, vete a Sarepta, vete que una mujer viuda te va a dar de comer. Ay, amado, en ese momento había hambre sobre la tierra, no estaba lloviendo. Pero Dios le dijo, Elías, te mando a Sarepta y te mando a ese lugar, porque en ese lugar una viuda te va a dar de comer. ¿Escuchó bien? Una viuda, una mujer que no estaba trabajando, una mujer que carecía del sustento de su marido, o sea que era una situación más difícil aún de la que se le estaba presentando a Elías. Una situación donde las cosas parecían estar aún mucho más difícil de lo anterior. ¿Es así o no? Porque él le dijo, levántate, te voy a llevar a Sarepta, y en ese lugar va a haber una viuda, y esa viuda te va a dar de comer. Mi amado, las cosas que usted nunca se puede esperar que sucedan, si confía en Dios, el Señor lo va a hacer. El Señor es el encargado de responder y de respaldar. Usted no puede objetar a Dios, yo no le puedo objetar a Dios. ¿Qué puede hacer Dios? ¿Y qué puede hacer? ¿Con quién lo puede hacer Dios? El ojo humano y el ojo natural nuestro va a juzgar muchas cosas. Pero yo lo que quiero decirle es que usted no juzgue, sino que solamente obedezca, porque Dios se va a encargar de hacer lo que tenga que hacer. Amén. Y ese es el problema muchas veces, que somos más razonadores de la situación y decimos, pero bueno, vaya a saber si Dios, si esto, lo otro, y entramos a pensar muchas cosas. Pero lo que
yo sí entiendo por la palabra, es que Dios le estaba hablando a Elías y le estaba diciendo, ve a Sarepta porque ahí una mujer viuda te va a dar de comer. Y en ese tiempo, naturalmente y humanamente, que una viuda lo sustentara era cosa difícil. Era cosa difícil. Pero sin embargo, si la orden viene de Dios, usted no se preocupe qué Dios hará. Preocúpese por ser obediente a Dios. Porque es la única manera que usted pueda comprobar que nuestro Dios responde. Que nuestro Dios sigue siendo Dios. Que el Dios que un día te escogió te sigue respaldando. Por eso dice la palabra, y bueno, y vino luego esa palabra a él diciendo, levántate. Dios siempre usará, mi amado, lo inentendible. Siempre usará situaciones que parecieran que no van a entrar en nuestra cabeza. ¿Cómo puede pasar eso? Pero lo que yo quiero decirte, amado, que mientras la fe esté contigo, van a suceder esas y cosas mayores en tu vida si tú le crees a la palabra. Porque el Dios que tiene todos los recursos en el cielo y en la tierra le pertenecen a Él. Y el Dios que le hablamos puede abrir puertas donde Él quiera y donde Él se le plazca. Y donde Él quiera mover recursos, los va a traer a tu mano. Y si Él quiere hacer un milagro en tu marido, lo va a hacer. Si quiere hacer un milagro en tu esposa, lo va a hacer. Si quiere hacer un milagro en tus hijos, lo va a hacer. El tema es quién le cree a Dios que Él, cuando nos habla, puede hacer algo por nosotros. El tema es quién le cree a Dios que del día a la mañana puede haber un suceso tremendo porque Dios te respondió. El tema, ¿sabe cuál es? Es que usted y yo debemos obedecer. Lo demás Dios se encarga. De lo demás Dios lo hace. Lo demás Dios está preparando ahí la situación para traerle la respuesta. Usted solamente obedezca. Lo demás viene por añadidura. Lo demás el Señor lo traerá a sus manos. Lo demás el Señor lo hará. Lo demás el Señor estará preparando lo que deba hacer. Pero usted no lo puede comprobar hasta que no ponga su motor en acción. Amén. Por eso dice la palabra que no podemos agradar al Señor si no tenemos fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y sabe que Elías estaba declarando una palabra y él declaró una palabra y eso estaba sucediendo. Ahora Dios le estaba hablando a él diciendo, Elías, tranquilo, no te preocupes, el arroyo se quedó sin agua, ahora te vas a la viuda, te vas a Sarepta. Y dice la palabra que él llegó a ese lugar. Amén. ¿A dónde llegó? A ese lugar llegó. Entonces se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. ¿Con quién se encontró? ¿Con quién se encontró? Con la viuda, mi amado, porque Dios ya tenía, ya Dios se lo anunció, ya Dios se lo dijo, te vas a encontrar con una viuda y la viuda será la que te da de comer. Y llegó a la ciudad y se encontró con la viuda y dice la palabra, mi amado, que ahí fue el momento donde él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que yo beba, le dijo. Y yendo a ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella le respondió, vive Jehová, le dijo. ¿Qué le dijo? Pero escuche bien esto. Vive Jehová, dijo ella. Vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Qué dijo? Ella dijo, mira, querido Elías, lo único que yo tengo es un poquito de harina en la tinaja, un poquito de aceite y no tengo pan, pero lo que estaba por hacer Elías, yo estaba por hacer un pan, comerlo y dejarnos morir, porque ya no hay nada para comer, hay tanta hambruna sobre la tierra. Pero diga conmigo una palabra, vamos, dígalo, una palabra. Y un hombre de Dios, una mujer de Dios
que te traiga una palabra, va a traértela no solamente para que Dios haga el milagro, sino para que tú seas el milagro sobre la tierra y para que puedas comprobar, como dijo ella, viva Jehová tu Dios, dijo ella, viva Jehová tu Dios. Mi amado, tu Dios, mi Dios, cuando llega con una palabra, Él no solamente nos va a llevar a comprobar la palabra, sino que nos va a llevar a que otros comprueben la palabra, para que vean que el poder de Dios está con la gente que se mueve, que le cree, que Dios respalda, que Dios está con sus hijos cuando le creemos a la palabra. Pero ella dijo, tengo esto, Elías, y ya nos estábamos por echar, o nos estábamos por prepararnos para morir. Pero Dios trajo en el momento justo la palabra. Dios está trayendo el momento justo a tu vida en esta noche, la palabra, diciéndote que lo que tengas en tus manos no lo tienes para morirte, lo tienes para que la gloria de Dios se manifieste. Tú tienes al Espíritu Santo en tu interior, tú tienes tus hijos, tú tienes un esposo, tú tienes una esposa, tú tienes tu vida misma, tú tienes lo que tengas en tus manos. Cuando lo pongas en las manos de Dios, vas a ver la gloria de Dios manifestarse de manera sobrenatural. Mi amado, yo no sé si usted me está creyendo la palabra, pero yo sí la creo. Yo creo que los días que vienen, lo que Dios ponga en tus manos por creerle a la palabra, yo veré la mano de Dios. ¿Sabe qué tenemos en nuestras manos? Tenemos la Biblia, tenemos la palabra, tenemos esto, la hermosa iglesia, tenemos hermosos líderes, tenemos lo que Dios nos ha puesto, al menos a mí como pastor. Y yo le digo a Dios, Señor, lo que tú has puesto en mis manos, si yo te creo a ti, veré la gloria de Dios, veré la multiplicación, veré la sanidad, veré el poder, veré tu gloria manifestarse a causa de una palabra. Y habrá gente que le crea esa palabra, y por creerle esa palabra verá lo que va a suceder. Amén. Entonces, dice que ella respondió eso. ¿Y sabe qué representa la harina y el aceite? Representa la provisión divina de Dios. Y ella dijo, solamente tengo esto, un poquito de harina y un poquito de aceite. Es lo único que tengo, querido Elías. Pero ella declaró, dice, vive Jehová tu Dios, que es lo único que yo tengo. Y esta es una de las partes más interesantes de esta historia, que Elías le dijo, no tengas temor. ¿Qué le dijo? Escuche, el hombre y la mujer de Dios que le crea la palabra venía de un arroyo que había dejado de correr agua. Y Dios le había dicho, ve a la viuda porque la viuda te va a dar de comer. Ese hombre, ese varón de Dios, se movió por la palabra y no por lo que tenía, porque él no sabía lo que le esperaba, pero sí sabía que había una viuda. Mi amado, yo te quiero decir esto en esta noche. Aunque tú no vengas lo que ha de venir, solamente muévete y créele a la palabra. Porque en tu transitar y en tu mover, en la acción de fe, verás que Dios se va a mover contigo. Y si hay algo que nos desafía cada día y que me desafía a mí como pastor y a la pastoria y a nuestra familia, y yo llevo al liderazgo de la iglesia y los líderes comparten con cada discípulo, mi amado, es que cada día nos levantemos con la autoridad que Dios nos ha dado. Y Él le dijo, escucha, querida viudita, no tengas temor, porque hay una palabra del cielo que Dios me ha dado. No tengas temor.
No tengas temor de lo que tienes, del poquito de harina, del poquito de aceite, porque si Dios está con nosotros, Él hará el milagro. Si Dios está con nosotros, Él nos va a responder. Si Dios está con nosotros, Él cambiará el diagnóstico. Si Dios está con nosotros, Él abrirá una nueva puerta. Si Dios está con nosotros, Él cambiará lo que tenga que cambiar. Si Dios está con nosotros, no permitas que el temor te frene a tomar decisiones. No permitas que el temor te detenga. No permitas que el temor te debilite. No permitas que el temor te estanque. Y te lo estoy diciendo de la palabra que está escrita, de lo que Dios nos está hablando en esta noche. No tengas temor, porque el temor te va a paralizar. El temor te va a detener. Y le preguntas a Dios: Señor, ¿cómo hago? Y no, mi amado, levántate, camina, arrebata lo que Dios tiene. No tengas temor, no tengas temor, porque los temerosos no conquistan nada. Los temerosos se debilitan. Los temerosos, el diablo le pone la pata sobre la cabeza. Pero los hombres y mujeres de Dios que se levantan y dicen: no voy a temer temor, sino que me voy a levantar a hacer lo que tenga que hacer, usted va a comprobar una nueva dimensión de gloria que Dios puede tener sobre su vida. Pero usted no puede permitir que el diablo lo frene, que el diablo lo atemorice, que el diablo lo paralice, que el diablo lo haga estancar, que el diablo le esté poniendo la pata en la cabeza diciéndole que usted no va a salir de ahí. Mentira del diablo, porque el hombre de Dios llegó y le dijo: no tengas temor. No tengas temor, le dijo. Ve, le dijo, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero, le dijo. ¿A quién le dijo? ¿A quién le dijo Elías? A la viuda le dijo: eso que tienes de aceite poquito y eso que tienes de harina de poquito, le dijo, hazlo, pero primero me vas a dar a mí, le dijo él. Usted imagínese a Elías con una viuda donde lo emocional le podría haber jugado en contra. Y escuche bien lo que le digo: donde lo emocional, lo almático, las debilidades naturales que pueden correr por nuestro interior, le podría haber dicho a la viuda: pero es una pobre viuda, pero es pobre mujer, es lo único que tiene y se va a morir. No, mi amado, el hombre de Dios y la mujer de Dios le cree antes a la palabra. Y él estaba diciendo, por una indicación de parte de Dios, le dijo: tú haz ese pan, hazlo y primero me vas a dar a mí. ¿Sabe por qué? Porque estaba honrando al hombre de Dios, y porque Elías tenía una palabra, y porque Dios le dijo: una viuda te va a sustentar. Y si Dios le estaba hablando a Elías, es porque un milagro iba a suceder. Cuando la gente, mi amado, objeta a Dios, cuando la gente razona las cosas, cuando la gente no le cree a Dios y muchas veces guarda, esconde o se retrotrae para, mi amado, no sembrar en el reino, o para tal cosa o lo que fuere, si no fuera, mi amado, a nivel natural, a nivel económico. Le hablo de la oración, de lo que usted quiera, y dice: ay, por ahí no, pero no me alcanza el tiempo para orar. Tú le estás restando, tú le estás quitando, tú no le estás creyendo a Dios. Mi amado, cuando tú le pones a Dios primero, yo te puedo asegurar que Dios va a traer una respuesta. Cuando tú le pones a Dios en prioridad, sacrificas lo que tengas que sacrificar, mi amado, Dios va a respaldarte. Dios va a traer una contestación. No le crea a las voces del enemigo que generan solo temor y más temor. Usted le debe creer a Dios, que por la palabra le va a traer cumplimiento sobre esta tierra. Anímese a creerle a Dios y no al temor, porque el temor siempre te va a paralizar. Y Dios le dijo por medio del profeta Elías a la mujer, le dijo: ve y hazme primero a mí. Ven y hazle primero a mí. Yo sé lo que es eso, mi amado.
sé lo que es soltar, sé lo que es sacrificar, sé lo que es dejar por la causa de Cristo. Pero sabe que hasta el día de la fecha yo veo que la mano de Dios está a favor de nuestras vidas. Y si está a favor de nuestras vidas, yo declaro que lo que nos toca a nosotros, y usted entiende la palabra, usted se sacrificará. Si tiene que levantarse más temprano para dedicarle un tiempo de oración a Dios, diciéndole a Dios: Señor, yo quiero que el temor ya no me paralice. Yo me voy a levantar a orar para clamarte, Señor, y creerle a la palabra que tú me vas a responder. Voy a sacrificar mi tiempo, que esté cansado, pero voy a creer que tú me vas a responder, que los cielos se van a abrir, que los milagros van a pasar, que las cosas van a suceder a causa de creer a la palabra. Yo me gozaría, aplaudiría, pero la palabra tiene acción, la palabra es movimiento, la palabra es movilización, la palabra es declarada. La palabra, mi amado, no te debe dejar en el temor ni te debe estancar. Por eso le dijo él: hazme primero a mí de esa pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Ocuparse de Dios te va a traer una gloria que tú no te imaginas. Sacrificarte por agradar a Dios primero traerá una gloria sobre tu vida tremenda, si te animas a creer. Solamente si te animas a creer. Porque la posición de Elías no era nada fácil, pero él tenía una certeza en la palabra que lo que estaba haciendo Dios se lo había hablado. Y Dios le dijo por medio de Elías, entonces le dijo: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho. Póngase de pie, por favor. Y él empezó a declarar esta palabra al final. Y le dijo a la viuda: no tengas temor. Haz lo que tienes que hacer, porque Jehová ha dicho. Yo te digo en esta noche: no tengas temor, porque Jehová te está hablando en esta noche. No tengas temor, porque Jehová te está ministrando el corazón. No tengas temor, porque lo que Dios habla, Dios cumple. No tengas temor al que dirán. No tengas temor a decidir por Dios primero. No tengas temor. No tengas temor, porque lo que Dios dice, cumple. Puede haber gigantes y gigantes y gigantes de todos los tamaños que usted puede tener en su casa, en el trabajo, en su economía, su familia, con su esposo, su esposa, sus hijos. Pero yo le creo más a la palabra. Mis queridos hermanos de San Juan, declaro la palabra para toda esa gente hermosa que conocimos. Declaro la palabra para mi casa. Declaro la palabra para mis hijas. Declaro la palabra para mi esposa. Declaro la palabra para ustedes. Declaro la palabra que aquellos que confían en el Señor dirán: no voy a tener temor. Y voy a decir esto, mi amado. Él dijo: porque Jehová Dios de Israel ha dicho: la harina de la tinaja no va a escasear. ¿Qué dijo? Vamos, dígalo. La harina de la tinaja no va a escasear. Vamos, decláreselo al diablo que sufra con lo que usted está diciendo. Jehová ha dicho, dígalo conmigo: Jehová ha dicho que la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija va a disminuir hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Quiero decirte esto: mientras tú agrades a Dios y lo pongas a Dios en primer lugar, la harina de la tinaja no va a escasear, el aceite de la vasija
no va a disminuir, porque Dios tendrá el control, porque Dios será el proveedor, porque Dios será el que respalda, porque Dios será el que provee, porque Dios será el que tiene el control de tu vida. Por eso Elías estaba tan seguro de lo que estaba diciendo, y le estaba diciendo a la viuda: no tengas temor, no tengas temor, haz lo que tienes que hacer, porque Jehová ha dicho: no va a escasear la harina, ni va a escasear el aceite. Yo no sé qué temores tú puedes tener en esta noche, pero lo que sí sé, que la palabra de Dios te viene a decir: no tengas temor de comenzar a moverte, no tengas temor de orar, no tengas temor de confrontar la palabra, no tengas temor de sembrar, no tengas temor de amar, no tengas temor de perdonar, no tengas temor, porque por más que se levanten los enemigos, la harina ni el aceite va a escasear en tu casa, en tu vida, en tus hijos, en tu familia. No escaseará, porque es más poderosa la palabra. Y dice la Biblia: y ella fue e hizo como Elías le dijo. ¿Qué hizo? Como Elías le dijo. Por eso la obediencia tiene un resultado diferente sobre la gente. Porque hay gente que razona la palabra y dice: no, vaya a saber, y si esto, lo otro. Dice la mujer: obedeció la voz de Elías e hizo como Elías le dijo, y comió él. ¿Quién comió primero? Elías. Y dice: y ella y su casa, y muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, y el aceite de la vasija no menguó. Entonces, conforme a la palabra que Jehová había dicho por la boca de Elías. Sacrificio, obediencia y amor a Dios es lo que va a traer un despertar para tu vida. Es lo que va a hacer que todo cambie. Es lo que va a traer el milagro. Es lo que va a hacer, mi amado, que nuevas puertas se abran. Es lo que va a hacer que su presencia venga. Es lo que va a hacer que la atmósfera cambie. Es lo que va a hacer que haya resultados diferentes. No tengas temor a lo que Dios está hablando en esta noche. No tengas temor, porque el Dios que habla es el Dios que respalda. Es el Dios que hace. Es el Dios que se moviliza contigo. Dale un aplauso al Señor en esta noche. Yo gritaría, le daría gloria a Dios en esta noche, le pegaría la batería con ganas, le daría un grito de júbilo y declararía: los días que vienen no va a escasear la harina en mi casa, no va a escasear el aceite. Me voy a sacrificar, voy a dar, voy a abrir mi mano, voy a confiar en el Señor. Pero yo sé que la mano de Dios se va a manifestar sobre los hijos que le creen más a la palabra que a la circunstancia. Mi amado, en el nombre de Jesús, levántate, mujer, levántate, varón, créele a la palabra. Dios tiene una respuesta. Dios la tiene, Dios la tiene, Dios la tiene. Dios la tiene. Sharamamamakendoro y Marrebeke y Arrebasoa. Dios tiene una palabra. Dios tiene una palabra. Dios tiene una palabra y tiene respuesta. Sí, Jesús. Sí, Jesús. Sí, Jesús. Sí, Jesús. Sí, Jesús. Santo. Es mi fuerza, mi escudo. En Él yo confiaré. En Él confiarás. ¿O en quién vas a confiar si no es en Dios? Yo conozco su nombre. El Dios de Elías sigue siendo Dios. Mis ojos en ti. Sí, Jesús. Tu amor perfecto me hace libre. Yo el temor y me dio una fe inquebrantable. Espíritu Santo, desciende y vuélvenos a encender. Tu presencia consume y nos vuelve a hacer arder. Y hoy necesitamos tu presencia aquí. Espíritu Santo.
Espíritu Santo, desciende, vuélvenos a encender. Tu presencia consume y nos vuelve a hacer arder. Y hoy necesitamos tu presencia aquí. Fuente de mi corazón. Sí, Jesús, Eres mi fuerza y escudo. En él yo confiaré. Yo conozco su nombre. Mis ojos en ti, su amor perfecto me hace libre. Yo el temor y me dio una fe inquebrantable. Espíritu Santo, desciende, vuélvenos a encender. Y tu presencia consume y nos vuelve a hacer arder. Y hoy necesitamos tu presencia aquí. Espíritu Santo, Espíritu Santo, desciende y vuélvenos a encender. Tu presencia consume y nos vuelve a hacer arder. Y hoy necesitamos tu presencia aquí. te pueden pasar dos cosas en esta noche. Puedes quizás estar en el lugar de Elías con una palabra y determinándote caminar en fe, o puedes ser como la viuda que estás a punto de decir: Señor, no doy más. Tenía pensado ya morirme. Tenía pensado abandonar todo. Pero una palabra hoy te viene a decir: no tengas temor, que tu Dios está en este lugar. No tengas temor, que la harina no va a escasear ni el aceite va a escasear. No tengas temor, muévete, 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 querida gente de San Juan. Y todo el que me esté viendo, levántate y no tengas temor. Levántate, porque Dios es un Dios de respuesta. Levántate, porque cosas gloriosas van a pasar. Y si eres como Elías, que tiene esa palabra encima, y te tienes que seguir levantando y creyéndole a Dios, como lo hago yo cada día, junto a mi familia y junto a los líderes de esta casa. Yo prefiero, mi amado, prefiero 100,000 veces, prefiero seguirme sacrificando. 100,000 veces prefiero seguir escuchando la voz de Dios. 100,000 veces prefiero que en algún momento el arroyo se seque, pero que Dios me diga: tranquilo, Ever, tranquilo, porque viene una nueva provisión. Tranquilo, porque viene algo nuevo. Tranquilo, porque yo sigo siendo tu Dios. Mi amado, no anhele lo fácil. Lo fácil viene en paquete. Lo difícil hay que buscarlo. Lo difícil hay que sacrificarse. Lo difícil hay que conquistarlo. Lo difícil hay que pelearlo. Lo difícil hay que levantarse cada mañana creyéndole más a una palabra que una realidad sobre la tierra. Si eres como Elías, si eres como la viuda, yo te invito en esta noche que pases y que le digas al Señor: aquí estoy, Señor. ¿Seré como Elías con tu palabra o seré como la viuda? Como usted quiera, pero lo que yo sí le digo es que usted verá la gloria de Dios, que usted verá
que Dios viene a responder, que Dios viene a traer una palabra, que Dios viene. Sharamamama, que beso.